Partamos de la base en este vídeo de que Spider-Man Into the Spider-Verse es una película increíble. Y a partir de aquí vamos a desarrollar todas las ideas que vengo a contaros sobre esta increíble película. Y por qué es increíble, qué la hace tan buena. Spider-Man Into the Spider-Verse es una clásica historia de Spider-Man evolucionada y transicionada a lo que vendría a ser lo siguiente de Spider-Man. Dejamos atrás a Peter Parker y eso es lo que se expresa e implícitamente en esta historia para dar paso a personajes nuevos que también son Spider-Man en su core y en su núcleo, pero lo que hace esta película es abrir el abanico narrativo para otros personajes, mantener la figura y el emblema de Spider-Man como personaje, como idea y como figura, pero modernizarlo y dejar atrás ya a Peter Parker, puesto que su historia la hemos contado 1001 veces, tal y como expresa en su introducción Spider-Man Into the Spider-Verse. Buenas. Spider-Man Into the Spider-Verse tiene un montón de ideas propias que aporta a lo que es el personaje, pero las evoluciona a partir del core, del núcleo, de lo que es tradicionalmente Spider-Man por tal y como lo conocemos. Y es que la película empieza así, empieza con Peter Parker e inmediatamente en su introducción lo que hace es fulminantemente cargárselo para evolucionar, introducirte un personaje nuevo, completamente diferente, con sus propias ideas, su propia personalidad, pero que no deja de ser Spider-Man. Y lo más maravilloso de esta película es que precisamente de forma narrativa pone todas las bases para que todo lo que venga después y todas las posibles idas de olla y ramificaciones tengan sentido y sean lógicas. Esto es un ejemplo perfecto de cómo hacer una buena historia, de echar la imaginación a volar, expandir el universo tal y como quieras, pero hacerlo desde la base anterior que todo el mundo conoce, pero dar las razones y explicaciones justas, necesarias y que estén bien hechas. Y sobre todo que tengan lógica y sentido, y no ponerse a inventarse cosas nuevas sin ton ni son. Y aparte de eso, la propia película tiene un montón de ideas que son empatizables, que son entendibles por el público, un montón de ellas expresadas. Esta película, Spider-Man Into the Spider-Verse, concentra y congestiona un montón de conflictos paralelos que ocurren al mismo tiempo, tanto interno dentro de los personajes como externos, y un montón de ideas básicas que todas pintan y casan bien las unas con las otras. Así que vamos allá con esas ideas. ¿Cuáles son? Una de las ideas iniciales que introduce la película es, por ejemplo, la recurrente idea de la repercusión mediática del superhéroe, de Spider-Man, y de cómo él como figura siempre se lleva el mérito del público, el mérito mediático, y los héroes anónimos, aquellos que luchan día a día por la seguridad de todos, que son por ejemplo los policías, ellos precisamente pasan anónimos e ignorados y como que se les da por hecho. Esa idea se expresa a través del padre de Miles. Y lo interesante de este personaje es que él no es tampoco plano, directo, es que él no odia a Spider-Man del todo, pero sí que le hace rechinar los dientes, pero aún así es capaz de aceptar su existencia porque no es capaz de negar de que sí que aporta cierto bien a la sociedad. Pero por supuesto las mayores y más importantes ideas son expresadas a través del protagonista, que es Miles Morales. Miles es un adolescente y ya con eso se introducen un montón de conflictos. Por un lado tenemos el de suyos propios de la inseguridad por ser un adolescente. Por otro lado tenemos un conflicto de él en un colegio nuevo, en un instituto nuevo, y de cómo él intenta encajar. Pero también es su estatus social, de qué barrio y de qué familia viene, y precisamente cómo se siente como un pez fuera del agua, como si fuera un salmón de agua dulce en un océano, y de cómo no termina de encajar en todo ese estatus, en esa sociedad del colegio nuevo. También tenemos el conflicto de entre él y su padre, y de cómo su padre intenta empujarle y de obligarle a que siempre se mueva hacia adelante con unas metas, y lo que quiere para su hijo es siempre un buen futuro, como haría cualquier tipo de padre, supongo, porque eso es natural de ser padre, imagino. Y por supuesto la resistencia del propio Miles, de que él no quiere que decidan su futuro y él quiere expresarse él mismo. Y esa expresión del individualismo quizás sea su idea más importante, el core de Miles, y su motor narrativo, lo que le hace evolucionar como personaje. Porque inmediatamente en los 20 primeros minutos, cuando se introducen todos estos conflictos de la película y de la historia, una de las cosas importantes son las expectativas, las expectations. Y las expectativas y los requisitos es precisamente una cosa que hace evolucionar a Miles de forma curiosa en dos sentidos, con una dualidad y dicotomía. Porque por un lado lo que tenemos son las expectativas que tiene de él la sociedad, y él como individuo no es capaz de encajar en ellas del todo. Y eso viene expresado con la idea del instituto, del colegio, y de cuando la profesora le manda a hacer un ensayo sobre dónde él se ve cuando sea mayor y sobre sus expectativas de futuro. Y ahí hay un detalle importante, curioso, y es que ella le manda a hacer un ensayo escrito y él no sabe qué escribir, pero es que su forma de expresarse no es esa. Él como individuo se expresa de otra manera porque él, digamos, es de otro color. Y precisamente la escena de cuando hace el mural, el graffiti, es doblemente importante porque esa es en realidad su forma de expresarse, esa idea que le pide la profesora que exprese, pero a su manera, no en forma de letra, sino en forma de pintura.
aventura, porque acaba dándole una respuesta a precisamente esa cuestión que ella le plantea. Entonces, si Miles se desarrolla por dos líneas paralelas, que es la de Miles Morales y la de Spider-Man, la de Miles Morales es la de encajar como individuo dentro de una sociedad, manteniendo tu individualismo y no dejarte influenciar por todo el esquema o el gran sistema social. Mientras que la parte de Spider-Man, que esa es la otra parte de la dicotomía, es, digamos, la parte del destino, aquella que Miles no es capaz de controlar del todo, la que le viene impuesta, porque Miles se encuentra por completo accidente en la primera lucha entre Spider-Man y el Duende Verde, y el destino le impone la misión de ser Spider-Man. Entonces aquí, el cómo funcionan las expectativas es completamente diferente. Eso ya está fuera de la voluntad de Miles, y es él quien se tiene que adaptarse a esa nueva misión, y eso es lo que se expresa a través de todos los demás Spider-Mans, que en una escena en un momento dado es como que le dan una paliza, entre comillas, enseñándole los mínimos requisitos que él tiene que cumplir para ser un Spider-Man y de que él todavía no está ahí para dar la talla. Entonces, en ese sentido, en esa segunda línea paralela dentro del desarrollo de Miles como personaje, se expresa la idea clásica de Spider-Man de no rendirte jamás y de siempre levantarte, y de que a veces por cumplir un objetivo o una misión tienes que superarte a ti mismo y demostrar que lo vales. Entonces, ese conflicto interno, esa dicotomía dentro de Miles crea un conflicto muy interesante, porque por un lado lo que tenemos es que tú no te debes abandonar como individuo por las exigencias de la sociedad y seguir siendo quien eres si quieres ser un individuo tuyo propio, pero por otro lado es que tú te tengas que convertir en aquello a lo que aspiras ser para conseguir ciertos objetivos y alguna misión, y ese es el balance al que tiene que uno llegar por su propia cuenta, saber dónde ceder como individuo, pero por otro lado saber dónde mantenerse tú íntegro, y esa profundidad es lo que precisamente hace al personaje de Miles muy interesante, y por aquello por lo que su personaje está tan bien escrito. La idea de propósito y la idea de individuo enfrentadas, pero en un balance como el yin y el yang. Y lo que está muy bien del personaje de Miles es que precisamente dentro de esa dicotomía la propia historia se expresa de igual manera. Miles tiene momentos suyos propios como individuo, pero como Spider-Man también vive los momentos típicos. Y eso es lo que le expresan todos los Spider-Man. Y es que uno de los requisitos para ser Spider-Man no es solamente ser ágil, fuerte y saber saltar, sino el haber experimentado el dolor. El verdadero superpoder de Spider-Man no es tanto el trepar por las paredes y tirar redes, sino es un poder mucho más humano, que es el encontrar la fuerza interior y nunca rendirse ante las adversidades. Y aun cuando parece que las adversidades te machacan, saber levantarte. El trepar por las paredes y tirar redes en realidad es pura logística. Y entonces experimentar el dolor, eso es un requisito para ser Spider-Man. Y Miles tiene que vivir ese momento, y es cuando él pierde a su tío. Y sí, esa es otra cosa que tiene típica una película de Spider-Man, que tiene que tener toda película de Spider-Man, que es que tiene que morir un tío o un familiar. Y aún así esta película lo hace a su manera, y además narrativamente lo hace muy bien, porque además lo mete dentro de un conflicto de intereses, porque su tío es un villano que al final parece que se arrepiente, pero no le da tiempo tampoco porque muere. Dejando de lado un poco a Miles Morales, otro coprotagonista bastante importante y que expresa una idea también muy interesante es Peter B. Parker. El Peter Parker versión beta secundario de un universo paralelo. Y el hecho de que él sea gris y un fracasado, eso es bastante superficial. En realidad eso expresa otra idea bastante más profunda. Lo que expresa el personaje de Peter B. Parker es que al final no puedes tener dos vidas paralelas. Uno no puede estar viviendo dos vidas al mismo tiempo. Y que al final irremediablemente siempre llega el momento en el que tienes que elegir uno de tus egos, cualquiera de los alters ego, y qué vida quieres vivir. Y eso viene reforzado por la idea además, y que encaja muy bien con la idea de que Spider-Man como tal no es solamente Peter Parker, sino que es una figura que es universal. Y esa propia idea, esta película la introduce, de que cualquiera puede ser Spider-Man, y además como está montada la película tiene sentido. Y entonces la idea de Spider-Man trasciende a Peter Parker. Y de que al final cuando Peter muera o se haga viejo o mayor, al final siempre va a haber alguien que continúe con el legado de ser Spider-Man. Pero volviendo a Peter B. Parker, lo que le ocurre es que en un momento dado Mary Jane le plantea tener hijos. ¿Eso qué quiere decir? Lo que le está planteando es que siente la cabeza, de que por fin toma una elección. Es incompatible tener hijos y educarlos, dedicarles tiempo, y al mismo tiempo intentar salvar a todo el mundo, ser Spider-Man. Al final no tienes el tiempo logístico para
dedicárselo a todos y vas a tener que elegir. Y esa era la verdadera elección de Peter B. Parker. Y al final él escogió mal y precisamente acaba fracasado. Porque él quería ser Spider-Man hasta la muerte o hasta el final. Y precisamente de lo que se tenía que haber dado cuenta es que siempre va a haber alguien que continúe con su propio legado y lo que tenía que hacer era, digamos, dejar la capa aunque no tuviese capa. Y por fin sentar la cabeza de una vez y tener una familia. Y eso viene aunado con la idea de la misión y el propósito, porque Spider-Man como figura es el propósito y la misión. Y eso trasciende al individuo, porque los individuos somos pasajeros. Nacemos y morimos. Estamos aquí de paso. Pero las ideas perduran a lo largo de generaciones. Y esa es la idea que expresa también Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película tiene un montón de ideas concentradas. La verdad es por eso es tan buena y tan explosivamente narrativamente espectacular. De que son tantas ideas concentradas en 2 horas que se pasan voladas. Y por eso esta película es genial. Y yo creo que esta película lo que hace es evolucionar la frase típica que nos hemos acostumbrado de Spider-Man, que es "With great power comes great responsibility". Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que esta película en realidad no llega a expresar verbalmente esa frase, pero creo que se induce una frase diferente y es "With great power comes great expectations". Un gran poder conlleva unas grandes expectativas. Y esa es la idea de las expectativas que gira en torno a Miles. De que cuando tú adquieres un gran poder, esa responsabilidad son las expectativas que tiene la gente de ti de que tú hagas algo, de que cumplas esa misión que tú has decidido por voluntad propia o accidentalmente porque se te ha impuesto cumplir o enfrentarte a ello. Y ante todo, esta película, como cualquier historia de Spider-Man, es la historia sobre la superación personal, el encontrar las fuerzas internas para superar tus desafíos o tus propósitos o tus metas, de que jamás te rindas. Y es hasta cierto punto una lección de estoicismo. Pero también Spider-Man Into the Spider-Verse es la historia de la aceptación de uno mismo, de encontrarse uno mismo y saber encajar tú como individuo dentro de este gran sistema social. De que aunque haya expectativas y de que tengas que amoldarte a ellas, también sepas tú poner de tu parte, decir, yo también tengo cosas propias que aportar y a lo mejor podemos llegar a un entendimiento y a una negociación y de que yo pueda cumplir las expectativas que tienes tú de mí, pero yo a mi propia manera. Y por eso Miles Morales se siente diferente a los demás Spider-Mans, pero sigue siendo Spider-Man. Y ya por acabar, como último punto, a quien también me gustaría comentar es al villano de esta película. Obviamente todo conflicto necesita una fuerza antagónica, un villano. Y lo que me gusta de esta película es que, puesto que está tan centrada en lo que es la figura de Spider-Man y evolucionar a Spider-Man y presentarnos a un personaje nuevo, al siguiente eslabón de la cadena, el villano no se ha dejado de lado como algo secundario solamente de adorno. Realmente tiene también profundidad, y aunque en realidad el villano sí es, digamos, secundario porque efectivamente la película está más centrada en desarrollar a Miles, el villano es secundario pero tiene la suficiente profundidad como para ser interesante también. En el conflicto interno del villano, en realidad lo que le motiva a causar todo mal, en realidad es bastante típico. Es una idea que ya hemos visto en bastantes ocasiones. Y realmente ese villano tiene el mismo conflicto interno exactamente igual que después tuvo Wanda en Doctor Strange 2. Son dos villanos exactamente iguales. Ambos villanos sufren el dolor de un amor perdido que les fue arrebatado, y entonces ellos de forma destructiva y egoísta buscan recuperar ese amor, causándoles daño y dolor colateral a todo lo que está a su alrededor y a todas las personas que están a su alrededor, porque ante todo actúan de forma egoísta. Están cegados por el amor, y esta es la idea precisamente de cuando el amor, la fuerza del amor, se vuelve destructiva. Precisamente porque es una cuestión de amor, eso es lo que le da cierta profundidad a este villano, porque en realidad es como que puedes llegar a entenderlo, puedes de cierta manera empatizar con él. Y ahí ya depende de cada uno si los medios justifican los fines. Y por eso este villano, aunque sea así, es malo hasta la médula, pero tiene cierta parte gris en la que puedes entender sus motivaciones, de que no es un villano solamente malo porque es malo. Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, el alto evolucionador de los Guardianes de la Galaxia 3, un personaje, un villano interesante que tiene su profundidad pero de otra manera. O sea, es interesante como personaje, pero es que simplemente está loco. Él es malvado porque es malvado. No sabemos en realidad si tiene un dolor o un trauma interno que lo motive a hacer lo que hace. Mientras que en este caso, con el villano de Spider-Man Into the Spider-Verse,
puedes ver la motivación interior y ese trauma que le motiva a hacer todo lo que hace. Y esa misma idea que le motiva, se me ocurre otro paralelismo, otra cosa con la que poder compararlo, que es precisamente dentro de las reliquias de la muerte de Harry Potter, es precisamente la piedra que resucitaba a los muertos. Esa piedra era siempre utilizada por cualquiera que se hiciese con ella para resucitar a seres queridos, pero lo que venía a expresar esa piedra como idea es que ese amor pasado que ya se acabó y esa persona que ya está muerta es irrecuperable, y si intentas recuperarla solamente vas a causar dolor, y por eso los muertos nunca volvían a la vida de la forma total de cómo eran, sino que volvían siendo medio zombies o medio fantasmas. De que al final recuperar el pasado y no continuar para adelante lo único que causa es dolor. Y eso narrativamente, y ya por acabar, simplemente unas pinceladas, notas finales sobre la animación, la cual me encanta. Esta animación de esta película tiene un estilo bastante único, con muchos efectos splash y muchos flashes, y que hace muchos paralelismos gráficos con los cómics, con todas las letras de las onomatopeyas, y que en general la película tiene muchísimo dinamismo visual. Realmente visualmente estimula mucho, porque siempre tienes continuos estímulos, pero no te atosigan, están bastante bien. Y en fin, ya, acabo. Esta película es genial por todas las razones por las que os he expuesto. Pronto, en nada, se va a estrenar la segunda parte, la cual tengo muchas ganas de ver y seguro que le haré un vídeo. Hasta entonces, ponedle like a este vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos míos, porque con el like y con la suscripción me apoyáis un montón, aunque no os cueste nada. Dadle dislike al vídeo si no estáis de acuerdo con nada con lo que he dicho y hasta otro.